132 de los 153 postulados fueron admitidos por el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional para ser rectores del Consejo Nacional Electoral. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral siguen siendo, sin duda alguna, un misterio para Venezuela. ¿Y por qué han tardado tanto? Eso lo revisaremos el día de hoy en Francas Noches. Franquísimas noches, Venezuela. Qué alegría saludarle como todos los días a las 10 de la noche acá en Francas Noches. Feliz además de compartir con ustedes esta construcción de la televisión informativa que tanto Venezuela merece en este espacio, donde la verdad no es una opción sino una convicción. Recuerden que tienen a su disposición las redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I y por supuesto la etiqueta de nuestro programa Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Agradecido además por la participación que han tenido hasta ahora en las redes sociales. Me tiene muy contento que estén allí atentos a lo que ocurre, generando preguntas, generando comentarios y además haciendo algunas observaciones sobre el programa. Algunos felices por el nuevo horario, otros no tanto, pero lo que les puedo decir es que a las 10, a las 7 o a la hora que sea, estaremos aquí para hacer la televisión que ustedes merecen y construirla junto a ustedes para que este espacio trascienda. Vamos a adaptarnos a los tiempos que vivimos y vamos a ser felices con lo que tenemos. Si se cierran las puertas, abrimos las ventanas y entramos por la ventana a hacer lo que debemos hacer. Recuerden, siempre con la verdad por delante. Comenzamos a revisar información. El presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, Giuseppe Alessandrello, indicó que luego de una serie de evaluaciones a los ciudadanos candidatos que aspiran a ser rectores del Consejo Nacional Electoral, fueron seleccionados 132 aspirantes de los 153 postulados. Hoy, iniciando el proceso de entrevista, ya no contamos con el número que inicialmente se postularon, motivado que en la fase de evaluación de expedientes descartamos a 21 ciudadanos que se habían postulado. Es decir, estamos iniciando este proceso con 132 de los 153 que se habían postulado para ocupar el cargo de rector o rectora del Consejo Nacional Electoral. Este proceso transcurre con 3 grupos de entrevistas a lo largo de todo el día, como les dije anteriormente. Alessandrello destacó que se están haciendo evaluaciones por parte de los distintos organismos del país para saber si los postulados cuentan con los requisitos para ser autoridad del poder electoral. Habrá que preguntarse también por qué el proceso en esta oportunidad tuvo que postergarse en la fecha de postulación, si ya se tenía claro que quienes habían ocupado el cargo de rectores dentro del Consejo Nacional Electoral tenían la opción de postularse nuevamente. De hecho, los nombres que resuenan dentro de los postulados han sido de personas que ya habían ocupado cargos dentro del ente rector. Ya veremos qué ocurre respecto a este tópico. Víctor Márquez, miembro suplente de la Comisión Nacional de Primarias, recalcó que contarán hasta el momento con 3.000 centros electorales, lo que puede generar cerca de 5.000 mesas de votación para las próximas primarias. Esta mañana el integrante de la Comisión Nacional de Primarias añadió que habrá centros de votación en las zonas urbanas y rurales. Estas cifras, por supuesto, pueden cambiar dependiendo de la actividad que se continúa realizando. Márquez puntualizó que a nivel internacional hay aproximadamente 81 ciudades para participar en las primarias y aún están por definir los centros de votación para los venezolanos fuera del país. Del mismo modo, Márquez expresó que las recientes renuncias de María Carolina Uzcategui y Rafael Arraiz no perjudican el proceso de los comicios, que no tuvieron ningún impacto. Además, informó que más allá de lo emocional no hay nada que ver con el entorno logístico. Respecto a las primarias hay mucho que decir. En esta oportunidad y luego de algunas peticiones que hacían algunos precandidatos a ser presidentes de Venezuela, en el caso de las primarias, en aquel momento al Consejo Nacional Electoral y en este momento a los mismos que rigen el proceso de primaria, entre ellos quien acabamos de mencionar como uno de los suplentes, y pues todos los directivos de la Comisión Nacional de Primaria han tenido que reunirse en algunas sedes que tienen establecidas como oficina para estos encuentros con estos partidos políticos y estos candidatos para definir realmente los términos.
aunque digan que más allá de lo emocional, la renuncia de la vicepresidente y de Rafael Arraiz Lucas, el profesor Rafael Arraiz Lucas, no ha afectado de manera directa al proceso, ciertamente cuando existe resquemor por parte de algunos candidatos que sin duda alguna confiaban de manera directa en estos dos personajes, pues ya existe algún tipo de quiebre dentro del proceso. Además, las solicitudes han girado en torno a la explicación que pueden dar quienes sigan ejerciendo sus funciones dentro de la Comisión Nacional de Primaria respecto a estas denuncias. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ocurrió? Ya lo habría dicho María Carolina Uzcategui, que no se trata de un desacuerdo con las primarias, sino que ella considera que ella debía renunciar, aunque sigue respaldando las primarias, y la considera una necesidad, más allá de un capricho o de un proceso simplemente político. Los considera una necesidad dentro de la fila de oposición venezolana. Y hablando de elecciones presidenciales, hay varios candidatos fuera de las primarias, entre ellos muchísimos de esa ala del Partido Socialdemócrata de Venezuela, Acción Democrática. Sobre este tema hemos hablado en reiteradas oportunidades, una gran cantidad, una lista de candidatos, entre ellos la cabeza máxima de este partido político, quien se separa de Henry Ramos Ayub, y bueno, esperamos tenerlo pronto dentro del programa, en el segmento de La Silla Franca, para hablar con él sobre algunas cosas que me parecen bien interesantes. Pero quien había hablado hace poco era Leomagno Flores, que le pedía a algunos que renunciaran para darle cabida a los más jóvenes. Incluso le había dicho: yo puedo renunciar a mi postulación como presidente. En esta oportunidad, Leomagno Flores, Francisco Umbría, Menfri París, Luis Eduardo Martínez solicitaron a la Directiva Nacional que se cumpla el artículo 182 de los estatutos en concordancia con el artículo 67 de la Constitución. Los 4 precandidatos presidenciales por el Partido Acción Democrática piden realizar las elecciones de base para elegir el abanderado para el 2024, por lo que están a la espera del pronunciamiento del Comité Ejecutivo y los comités ejecutivos sectoriales. Por su parte, el CES Miranda emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter apoyando la solicitud de los precandidatos. Ya veremos qué ocurre, porque hemos visto a Bernabé Gutiérrez bastante firme en su posición de ser precandidato. ¿Irá Acción Democrática con tantos candidatos a la elección presidencial o lo definirán de esta manera como lo están solicitando estos 4 miembros que también son precandidatos? El dirigente político Jesús Torrealba indicó que el sector que quiere un cambio en el país no necesariamente pertenece al sector de la oposición, sino que se sientan identificados con el gobierno. Sin embargo, a juicio de Torrealba, esta oposición social se siente traicionada. Yo creo que hoy el país que quiere cambio es impresionantemente más grande que el país gobiernero. El país que quiere cambio es de una potencia inmensa, porque está integrado. Digamos que hay un primer anillo que es la oposición partidista, pero hay un anillo mucho más grande que es la oposición no partidista, la oposición social. Y fuera del anillo de la oposición social hay un anillo mucho más grande que es el país que quiere cambio no siendo opositor, que está integrado fundamentalmente por una ciudadanía que está muy molesta con Maduro, muy molesta con el gobierno, porque vienen de ser chavistas. El también periodista se pronunció respecto a las primarias de la oposición e indicó que este proceso de votación no presenta ni representa un fin, sino un método, ya que se busca una candidatura unitaria que sea capaz de conservar, mantener y expandir la victoria sin recurrir al extremismo. Sin recurrir al extremismo, bien interesante lo que dice el periodista Torrealba, pero la gran pregunta es, más allá de recurrir o no al extremismo, más allá de cuáles son las tendencias dentro de las primarias y fuera de ellas, el tema está, como periodista y después de haber sido cabeza, atención, de las filas de oposición, a Torrealba sería bueno preguntarle ¿y cómo van a hacer para convencer a esa población a la que se está refiriendo de que confíe en los procesos electorales cuando se sienten traicionados por ese sector del gobierno, pero no es menor la traición por parte de la oposición, que de cierto modo ha tenido un bajón bastante grande en las estadísticas y en la aceptación dentro de las mismas filas opositoras? ¿De qué manera se convence? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo lo harán? ¿Dentro o fuera de las primarias? ¿Cómo convencer a la población de que vuelva a confiar, número uno, en un proceso electoral
porque todos entendemos la desconfianza que existe en el ente. Y número 2, de que vuelva a confiar en aquellos que lo representan o que representan sus intereses en contra del gobierno. Esa es la gran pregunta. El abogado y director de Locke Consultants, Giulio Cellini, indicó que las primarias de la oposición no solo son un mecanismo para escoger un candidato, sino para demostrar fuerza por parte de dicho sector. Sin embargo, ve como única posibilidad resolver este hecho a través de la negociación y el consenso. Ya la promoción de la primaria como una expresión amplia, plural, pues desafortunadamente no cabe hacerla como hubiéramos aspirado todos. En el escenario actual me preocupa enormemente que la primaria pueda terminar en una situación lamentable, con poca participación o con cualquier cantidad de fallas de naturaleza logística y técnica que van a incidir directamente sobre la suerte del abanderado de la oposición en la elección presidencial. Cellini precisó que el mensaje que dan algunos candidatos opositores es de confrontación. Considera que tanto el gobierno como la oposición están radicalizando el discurso, lo que podría generar hechos violentos nuevamente en el país. También buena posición la de Cellini, pero la gran pregunta es, e insisto, bien el tema de la radicalización del discurso, que podría generar realmente que suban un poco los ánimos dentro del ámbito político nacional. Pero, ¿qué pasa con el tema de las primarias cuando revisamos que existen grandes diferencias dentro de los sectores de la oposición y que algunos de ellos, por ejemplo, han dicho es que con primarias o sin primarias vamos a medirnos con el presidente? Interesante posición, porque es bueno medirse dentro de las primarias para respetar los acuerdos de gobernabilidad dentro de estas primarias. Además, respetar los resultados de primaria y los acuerdos que se establecieron dentro de del comité de primarias, que está presidido además por, grandes académicos del país, personas respetables, de los cuales ya 2 han renunciado a sus cargos y han dicho que no se trata de no estar de acuerdo con las primarias, que respaldan las primarias, que las consideran necesarias, pero que hay que revisar las condiciones. Hay que revisar las condiciones. ¿A qué se refieren con esto? Se están revisando las condiciones. ¿Estamos listos para la elección primaria? Ojalá así sea, porque consideramos que en un mundo democrático debemos conseguir un país democrático muy a pesar de las circunstancias, y una elección primaria es parte de esa necesidad que pudiéramos tener algunos de los que creemos en los procesos electorales como salida a los procesos como el que se vive en Venezuela. Ya volvemos con más de Francas Noches. Seguimos al aire en Francas Noches. Recuerden hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. @Halim Naim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí, y por supuesto la etiqueta de nuestro programa Francas Noches, para hacer llegar dudas, sugerencias, comentarios, algún tipo de observación, recomendación para el programa, porque al final ustedes son los que construyen la trascendencia de este espacio. Seguimos revisando información. Luego de las declaraciones emitidas por Dmitry Peskov, quien indicó que examinarán la ampliación de los BRICS, el presidente Nicolás Maduro espera una respuesta favorable para el país, para que el país además pueda ser aceptado en dicho organismo. Maduro caracterizó a los BRICS como una fuerza dinamizadora del surgimiento del mundo multipolar. Es de recordar que el pasado 29 de mayo el presidente declaró desde Brasilia: quisiéramos ser parte de los BRICS de manera modesta y acompañar la construcción de esa nueva arquitectura, de esa nueva geopolítica mundial. Alrededor de 25 países han solicitado el ingreso a los BRICS. Las próximas cumbres se realizará en la ciudad sudafricana de Johannesburgo en el mes de agosto. Me detengo en este punto un momento. Los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China, y en el año 2011, entra Sudáfrica al juego. Un tema interesante de destacar es que se trata de economías emergentes. Al tratarse de economías emergentes, quien determina hasta qué punto una economía es emergente o no es el Fondo Monetario Internacional, mismo que ha sido rechazado en reiteradas oportunidades por el gobierno venezolano por considerar que está a merced
de los Estados Unidos y los aliados de los Estados Unidos. Pero ¿qué tal que los BRICS se fundan y se forman a partir de los mismos recursos que generaba el Fondo Monetario Internacional que adversa un país aliado de Rusia como Venezuela, por ejemplo? ¿De qué manera se pide de forma modesta que Venezuela entre a los BRICS como economía emergente? De manera modesta, que tiene para ofrecer como economía emergente, cuando en el año 2021, que sale el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre las economías emergentes, los países mencionados seguían siendo parte de las economías emergentes, a los que se le añade Arabia Saudita, Tailandia, por ejemplo, Singapur, se les añade, por ejemplo, Nigeria, México, pero Venezuela no figura en la lista. De hecho, no solo no figura en la lista, cuando nos vamos a revisar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su agenda previa al año 2030, las amplias preocupaciones que mostraba el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por la pobreza extrema, que son varios niveles de pobreza los que establece la Organización de Naciones Unidas dentro de este organismo subsidiario, hablaban del caso venezolano. ¿De qué manera se es una economía emergente o de qué manera se solicita de forma modesta entrar a los BRICS cuando estás dentro de la lista de los países que preocupan por su nivel de pobreza? Esos son parte de los análisis y de la estrategia real que deben usar los presidentes y las cancillerías para hacer ciertas solicitudes a nivel internacional. 25 países han solicitado desde que se habló de la apertura de los BRICS, de la ampliación de los BRICS, 25 países han solicitado su entrada. Entre ellos, los ya mencionados dentro del Fondo Monetario Internacional en el año 2021, en el último informe, como países con economía emergente nuevos, entre los cuales no figura Venezuela. La solicitud no se hace de manera sencilla y modesta, la solicitud se hace con cifras y las cifras no están, no existen, no se dieron y no hay calificación. Ojalá que el lobby diplomático ayude a que ocurra lo que tenga que ocurrir respecto a los BRICS y Venezuela, y que Venezuela realmente tenga que ofrecer en este encuentro de países con economías emergentes. Seguimos revisando información. Venezuela alcanzó un total de 11.995.177 bolívares en recaudación a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria CENIAT durante el mes de julio del año 2023. El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, anunció mediante su red social Twitter la totalización recaudada en el mes, como también los recursos ingresados al Tesoro Nacional en lo que va de año. En este mismo sentido, lo recaudado fue equivalente a 8.294.501 petro. Y ojalá lo recaudado sea usado en lo correcto, que es el deber ser. Más allá de hablar de cifras, hablemos de resultados con lo recaudado. Ya veremos cuáles serán los resultados. A tan solo un paso de ser aprobada la Ley Orgánica para la Protección de las Personas con Discapacidad, esto luego de que hoy en la Asamblea Nacional se realizara la segunda discusión del proyecto que permitirá la activación de este instrumento legal. Y hoy estamos aquí, iniciando la segunda discusión de una ley. La Ley para la Protección Social y el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Una ley que consta de 5 capítulos, y 112 artículos, 2 disposiciones transitorias y una disposición final. Lo importante de este proyecto de ley, presidente, para concluir, es que estamos pasando de una ley especial a una ley orgánica. Con la ley orgánica estamos garantizando el desarrollo de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos y ciudadanas. La diputada María Gabriela Vega agregó que se está reafirmando la lucha por el país que queremos y que seguirán avanzando hacia la participación e inclusión social que merecen todas las personas con discapacidad. Por otro lado, vamos a hablar de que inicia el despliegue de más de 162.000 funcionarios para estas vacaciones 2023. Así lo anunció el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos. El operativo especial contará con un total de 13.000 vehículos, 6.000 motos, 1.000 bicicletas, 191 embarcaciones, 400 ambulancias y 60 grúas, las cuales estarán desplegadas en todo el territorio nacional. Asimismo, para el tiempo de disfrute se encuentran activos 137 parques y 500 playas aptas.
Pasamos a revisar información internacional. Venimos a Sudamérica. En esta oportunidad vamos a hablar de Perú. La realidad política de Perú sigue siendo, para informar, sigue siendo tendencia en el ámbito político internacional. Perú en protesta. La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha de Perú anunció este lunes una nueva jornada de protestas para el próximo mes de octubre contra la presidenta Dina Boluarte. A través de un comunicado, la CNUL realizó un llamado al pueblo peruano para salir a las calles a manifestarse con el fin de dar reconocimiento a la lucha de los pueblos por su soberanía y por su verdadera independencia y construcción de la nación peruana. Estamos citando. En el mismo comunicado califica de un gran éxito la movilización realizada el pasado 19 de julio, al tiempo que reiteró sus demandas: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente. Seguimos revisando información internacional. Vamos a Norteamérica. Nos detenemos en el país latinoamericano de Norteamérica, México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con Estados Unidos para que migrantes desde la República Mexicana puedan solicitar asilo político y demás trámites migratorios. El mandatario agregó que lo que se busca en esta oportunidad es que pueda haber opciones de trabajo y de capacitación para migrantes y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, los que lo deseen, evidentemente. Del mismo modo, acotó que Estados Unidos se comprometió a abrir las posibilidades para que los migrantes que no pudieron hacer sus trámites en su país de origen tengan la oportunidad de hacerlo estando en México. López Obrador enfatizó su disposición y compromiso a crear espacios en el sur de su nación para ayudar a los migrantes con opciones de asilo y empleos. Cambiamos de información. Con el fin de promover el cambio en el desarrollo económico y social, se fortalecen las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela, según material cultural, tecnológico y comercial. El fortalecimiento entre ambos países comenzó en la directiva de la Federación de Juventud, donde estuvieron presentes el embajador de China, Lan Hu, y autoridades venezolanas como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el defensor del pueblo, con el objetivo de continuar trabajando con jóvenes de todos los sectores, además alentarlos a seguir estudiando Derecho, Ciencia y Tecnología Moderna, así como adquirir conocimientos culturales para el desarrollo personal. De igual forma, el embajador Lan Hu afirmó que en los últimos años entre China y Venezuela se ha mantenido una gran relación entre el comercio bilateral de bienes entre ambos países, con un crecimiento interanual de 20.6%. Esto, por supuesto, según lo que comunicaron desde la Cancillería venezolana y desde la Embajada de China. Señores, llega el segmento favorito de ustedes en sus hogares. Sabemos que están relajados en su casa, pero llega el momento de hacer las preguntas necesarias en el momento necesario, preguntas que en otros lugares no se hacen, con respuestas que seguramente en otros lugares tampoco se han dado. Con nosotros estará Máximo Sánchez, secretario general del partido Fuerza Vecinal y además presidente del Consejo Municipal del municipio Chacao. Ya volvemos con más. Máximo Sánchez, secretario general del partido Fuerza Vecinal y presidente del Consejo Municipal del municipio Chacao. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, la silla franca siempre, ahorita está dando, la verdad, haciendo tendencia en cuanto a entrevistas. Y me gusta tener a alguien, número uno de Fuerza Vecinal y del municipio Chacao, porque nos ha costado muchísimo. Nos ha costado mucho. Por ejemplo, hemos invitado al alcalde en reiteradas oportunidades y sería muy bueno tenerlo acá con nosotros porque siempre surgen preguntas. De hecho, el Twitter, desde que colocamos que venía alguien que ejerce un cargo en el Poder Legislativo en el municipio de Chacao, pues surgieron algunas preguntas en redes sociales. Entonces es importante porque esto genera cercanía con los ciudadanos. Bueno, lo cierto de todo esto es que tenemos aquí al presidente del Consejo Municipal, pero además a secretario general del partido Fuerza Vecinal, partido que ha decidido no participar en las primarias, pero sí respaldarla. ¿Cómo van esas reuniones? No, sí participar.
y también respaldarla. Es decir, va a estar allí la tarjeta de Fuerza Vecinal con un candidato. Los candidatos en las primarias no son por partido, son por nombre. Claro. Nosotros no somos el único partido que está en esta condición. También está Un Nuevo Tiempo y también está el MAS y organizaciones civiles también que apoyan el proceso de primaria, y nosotros estamos precisamente en ese contexto haciendo reuniones con los diferentes candidatos para ser promotores de la unidad para el proceso de cambio político en Venezuela. Ya se reunieron con César Pérez Viva, se reunieron con Carlos Prosperi. También con Andrés Caleca. Y ya tenemos en agenda el resto de los candidatos que se van a venir. ¿Se reunirían con un candidato inhabilitado, por ejemplo? No tenemos ningún inconveniente. De hecho, en los próximos días vamos a reunirnos con Superlano. Claro. Y con todos los candidatos nos vamos a reunir. Y de ganar un candidato inhabilitado, ¿cómo lo mira usted? Precisamente parte de estas reuniones, este cronograma de reuniones que nosotros estamos desarrollando, le hacemos esa pregunta a los mismos candidatos que estén inhabilitados. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es su escenario frente a una foto como esa? Porque definitivamente todos los venezolanos tenemos una gran expectativa de lo que está por venir, y nosotros estamos aquí fundamentalmente para promover la unidad y ser promotores de la participación electoral. Creemos que ese es el camino para lograr el cambio político en Venezuela. ¿Por qué no un Elías Ayet, un Uzcategui, un Gustavo Duque como candidato, o un Darwin? Sí, nosotros definitivamente cualquiera de los candidatos o personas que tú acabas de nombrar y otros que no has nombrado, son líderes emergentes, jóvenes en la política nacional en Venezuela. Y cualquiera de ellos, creo que Fuerza Vecinal es uno de los pocos partidos que tiene una mina de liderazgo emergente en el país. Y bueno, y si no están llamados ahorita de cara a este proceso electoral, estoy convencido que en el cortísimo plazo cualquiera de estos nombres que tú acabas de mencionar estarán jugando un rol fundamental. ¿Qué los hizo tomar esa decisión? Bueno, porque nosotros estamos dando ejemplo de cómo construir la unidad. Y precisamente en este contexto consideramos que más de poner otro nombre para seguir atomizando la oposición, consideramos que podemos ser un factor importantísimo en relación al candidato unitario que va a enfrentar a Maduro en las elecciones presidenciales. Nosotros en el último proceso de elecciones regionales estuvimos alrededor de 500.000 votos, y dentro del proceso de escogencia de los candidatos vamos a ser un factor importantísimo a quien nosotros apoyemos. Vamos a sumarle un número de votos importantes en este proceso. Claro, pero en algún momento, usted dice que están dando ejemplo de la construcción de unidad, en algún momento fueron tildados de dar el ejemplo de la deconstrucción de la unidad. ¿En qué momento? Cuando se funda Fuerza Vecinal, se generó bastante controversia por la fundación de Fuerza Vecinal, la separación, el tema de ir a elecciones separados de la mesa de la unidad. Bueno, nosotros como partido político precisamente nacemos porque creemos en la participación electoral, y precisamente en los partidos políticos en donde nosotros estábamos activando y militando decidieron no participar, y nosotros dimos un paso al frente porque no íbamos a dejar solos a los vecinos. Eso más bien en los municipios en donde nosotros estamos haciendo gestión fue bien recibido por los vecinos. Tan es así que... Porque todos tenían cargo, además, sí, los que se separaron. Entonces, ¿era por el bien del vecino o por cuidar el cargo? No, tanto es así que nosotros no teníamos partido político para inscribir a nuestros candidatos, porque nosotros inscribimos la primera vez a nuestros candidatos a alcalde sin partido político. No existía en ese momento Fuerza Vecinal. Los inscribimos por iniciativa propia, con ayuda de los vecinos. Para el segundo periodo de relegitimación de estos candidatos, sí teníamos el partido Fuerza Vecinal, y con esa tarjeta repitieron muchos de esos alcaldes. Hoy en día tenemos un número muy importante de alcaldes, de concejales, de diputados regionales, de diputados a la Asamblea Nacional, que están jugando un papel fundamental en la construcción de este proyecto que pone como sujeto fundamental de la política al ciudadano. ¿Cuánto gana un concejal? Bueno, realmente un concejal o cualquier funcionario público gana muy poco. Uno de los retos que tenemos los que estamos metidos en la política es dignificar el salario y que el salario alcance para vivir de manera digna. Hoy en día el salario no representa un interés fundamental a los que nos dedicamos a la política. Estamos aquí fundamentalmente por una vocación de elevar la calidad de vida de los venezolanos, y eso pasa, por supuesto, por rescatar la capacidad adquisitiva del salario. Pero si de algo se quejan algunos usuarios en redes sociales, es justamente de lo ostentoso de la vida de quienes hacen
de quienes ejercen cargos en el municipio de Chacao en particular. Hablan de las camionetas, hablan de la cantidad de escoltas, hablan de la vida ostentosa que llevan. Entonces yo digo, sí, por eso la pregunta de cuánto gana una persona que ocupa un cargo municipal, en su caso un cargo legislativo, sí, en el municipio de Chacao, porque ¿de qué manera entonces se vive? Dice, gana muy poco, no me dio la cifra. No, bueno, porque realmente... Pero eso debería ser público, ¿no? Sí, es público. Todo el presupuesto y la ejecución presupuestaria del municipio es transparente. Y los contratos también deberían ser públicos. Todo, absolutamente. ¿Por qué el de Fospuca no está en Chacao? Claro que sí está. Ah, pero acá dice un usuario, cuando publicamos, dice... Volvamos a Carabobo, dice, sería interesante saber por qué el contrato de Fospuca no es de dominio público en el municipio de Chacao. Es de dominio público, está publicado. El proceso de otorgar el servicio de limpieza en el municipio a la empresa Fospuca fue otorgado no en este periodo ni en el anterior, sino en la Cámara en donde nosotros no estábamos en representación ahí. Eso no lo hace ilegal ni irregular. Sencillamente todo ese proceso se llevó de manera adecuada y todo eso está publicado en las gacetas que son del dominio público. Y quizás la persona no está informada, yo me pongo a la orden para hacerle llegar la información. Bueno, ya lo sabe, volvamos a Carabobo, ya sabe que Máximo Sánchez está a la orden para mostrar el contrato de Fospuca, porque aquí estuvo Luis Aguilar también, de Baruta, y hacíamos la misma pregunta, porque mientras él estuvo acá también surgieron preguntas sobre Fospuca, el contrato de Fospuca, no en Baruta, sino en Chacao, porque el de Baruta, él decía, no, el de Baruta sí es público, pero el de Chacao no lo conocemos. El contrato de Fospuca no se conoce. De hecho, hay algunos dirigentes dentro de Chacao que han hecho denuncias en este mismo programa y han preguntado por qué no se conoce el contrato de Fospuca en el municipio de Chacao. Ya sabemos que pueden acudir a Máximo Sánchez. No solamente a mí. Eso es un documento público. Todas las sesiones del Consejo Municipal y las gacetas municipales son del dominio público. Cualquier ciudadano puede tener acceso a ello. Bien. Ahora, por otro lado, y antes de irnos al corte, quiero dejar una pregunta bien interesante. El alcalde, que es afín a su partido, miembro de Fuerza Vecinal, ha emitido un video en los últimos días, no estoy seguro si el día de ayer, en donde habla de los comercios ilegales. Y yo quiero agregar el tema de las construcciones ilegales dentro del municipio. Esta misma pregunta la hicimos en el municipio de Baruta. Estuvo aquí el alcalde y le preguntábamos sobre las construcciones ilegales. En su momento él decía, no, son 17 nuevas construcciones y todas son legales. Pero semanas después explota el escándalo de la corrupción e Ingeniería Municipal del municipio de Baruta se vio involucrada en este hecho de escándalo de corrupción por el tema de permisología ilegal, una constructora que estaba haciendo las cosas de manera quizá oscura, según lo que emitía un poco el Ministerio Público, pero en este video él hablaba de que no podían permitir este tipo de cosas. Ese video lo vamos a ver en la próxima parte y después vamos a escudriñar un poco cómo se come esto de que un alcalde diga no vamos a permitir comercios ilegales y esos permisos, ¿quién los da y quién los dio? Porque ya existen comercios ilegales, porque hay denuncias sobre comercios ilegales en el municipio de Chacao. Ya volvemos con más. Máximo Sánchez, secretario general del partido Fuerza Vecinal y además presidente del Consejo Legislativo, presidente del Consejo Municipal del municipio Chacao. Está con nosotros acá en Francas Noches, en la Silla Franca, el segmento favorito de los venezolanos. Además pueden participar a través de las redes sociales, @Halim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal y la etiqueta Francas Noches. Utilícela para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Dejamos en el aire un tema fundamental. No me respondió algunas preguntas en el segmento anterior, voy a insistir en ellas seguro más adelante, porque es el estilo del programa, pero yo quisiera hablar un poco del tema de la permisología, del tema de las construcciones y los comercios ilegales, que ha sido un tema de interés en redes sociales, sobre todo cuando hablamos de Baruta y Chacao. Bien, sale un video el día de ayer, que lo vamos a verlo inmediatamente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad quiero hablarles de cómo se está desarrollando la actividad económica en nuestro municipio.
En el año 2022, para que se hagan una idea, entregamos casi 1000 nuevas licencias de actividades económicas. Todas estas en usos conformes, es decir, en locales construidos para hacer comercios o dentro de centros comerciales. Lamentablemente, hemos tenido también un auge en el cual han alquilado viviendas en usos residenciales para comercios, o incluso las han vendido para comercios en estos usos que no son conformes. Aquí va mi mensaje que considero muy importante para usted que quiere invertir en el municipio. Si usted con mucho sacrificio va a invertir, yo le pido que lo haga y antes de hacer, revise la ordenanza y vea si esa parcela, ese local que le están ofreciendo puede ejercer esa actividad comercial que usted quiere llevar a cabo. Porque de no hacerlo, lamentablemente, nosotros no podemos permitirlo. Nuestra prioridad son los vecinos y vamos a trabajar de la mano de ellos como lo venimos haciendo, cerrando todos los negocios que estén en usos no conformes. El llamado también a las inmobiliarias. Hemos hablado con muchos de ustedes y han entendido que no pueden ofrecer usos diferentes a los que realmente tiene la parcela o el local. Ayúdennos entre todos para que este municipio siga siendo una referencia. Doctor Máximo Sánchez, cuando se le pregunta a un comercio que puede ser considerado un comercio fuera de zonificación, te entregan un permiso. ¿Quién entrega los permisos? Sí, no, el permiso lo entrega la Dirección de Administración Tributaria, pero uno de los requisitos para emitir la licencia de actividad económica es la conformidad de uso. La conformidad de uso es la que dice que un local tiene vocación comercial o tiene vocación residencial o educativo o deportivo. Precisamente el alcalde en su expresa que el uso tiene que ser conforme y está invitando tanto a las inmobiliarias que no engañen cuando vayan a vender una propiedad que es residencial para un uso no conforme de comercio. Pero existen, y lo puede ver, es público en las redes sociales, muchos vecinos que se quejan, vecinos, organizaciones dentro de Chacao que se quejan de que existen muchos comercios y construcciones ilegales que están permisadas por la alcaldía. Construcciones ilegales no existen. Usos no conformes que estén operativos y que estén denunciando a los vecinos podrían darse por personas que de repente tienen un negocio en un uso no conforme pero se amparan ante los tribunales. Frente a una decisión de un tribunal, el poder municipal no puede hacer nada, porque es una decisión de un tribunal. Sin embargo, nosotros como desde el municipio, bien sea el alcalde Gustavo Duque y nosotros desde el Consejo Municipal que apoyamos esta gestión, que es una gestión exitosa que está a la vista, pues nosotros tenemos una política de no permitir el uso no conforme. Y de hecho, lo que él expresa en su intervención es precisamente eso, que todo negocio que tenga un uso no conforme va a ser cerrado. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, aquí hay un usuario que se llama Mario Hernández y habla sobre 3 locales en específico. Fíjese, dice, después de ver este video, yo en ese momento fue que indagué y dije, ¿de qué video me habla? Entonces preguntamos de qué video estaba hablando y nos hizo la mención del video, nos etiquetó en el video y de esa manera fue que lo descubrimos. Dice, después de ver ese video, me imagino que Traqui, el Arabito y Hard Rock son legales, y hace la pregunta. Yo no sé si pueda mencionarlos en pantalla, pero ya los mencioné, estoy citando el tweet. No se trata de ningún tipo de publicidad. Estos 3 locales, ya hay uno construido y hay otros que se están construyendo. Uno de ellos con el tema de la frutería, que además fue un tema súper controversial en su momento. En Canal I, en todos los canales de televisión, se habló sobre ese caso, el tema de la frutería, porque esa frutería está en una zona cerca de una clínica y es una zona residencial en donde se están construyendo estos 2 comercios mencionados inicialmente, porque esa construcción está ahorita ejecutándose. ¿Qué va a pasar con ellas, por ejemplo? Bueno, cuando en un terreno los constructores, el promotor urbanístico solicita los permisos para inicio de obra, esas obras tienen que cumplir con los requisitos establecidos en las ordenanzas. La ingeniería municipal otorga ese permiso y está evaluando de manera constante que la construcción no vaya más allá de lo permisado. Entonces, mientras esa construcción está en proceso, pues tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en la ordenanza. Sí, pero ya en sí allí no puede estar ese comercio, si es un R3, por ejemplo, o un R2. Lo que pasa es que muchísimos vecinos, o algún vecino o el que está denunciando, a lo mejor está mal informado, porque lo que tienes que buscar es la ficha catastral del terreno y va a decir cuál es su vocación. En este caso estamos hablando de un terreno que queda al lado de una clínica, frente a una panadería.
Entonces, no es lo mismo. Pero la vialidad ni siquiera está preparada como para, una vialidad muy grande para actividad de tal envergadura, ¿no? No lo sé, porque yo realmente desde el Poder Legislativo nosotros aprobamos las ordenanzas. Sí, evidentemente, solo que respaldan a Gustavo Duque exacto, como alcalde. Pero, y esa es la resulta que cuando tú compras una casa y haces unas modificaciones permisadas por el municipio, bueno, tú estás haciendo y estamos haciendo la evaluación, pero al final el que está construyendo es el que, por eso invita al alcalde a que una persona que va a hacer una inversión en el municipio, para que no la pierda, pues que se ajuste al uso conforme que establecen las ordenanzas. Entonces, en este caso en particular estoy casi convencido de que es un uso con características que el terreno está diseñado para uso comercial, si no la obra no estaría en curso. El vecino pasa por ahí, esta persona que denuncia, y a lo mejor no tiene la información adecuada de la vocación del terreno. Bien. Recuerden que estamos conversando con Máximo Sánchez. Él es parte del partido, secretario general del Partido Fuerza Vecinal, pero además es presidente del Consejo Municipal del municipio de Chacao. En estos días también vimos un tema interesante que puede ser de la competencia del Poder Legislativo, y es que se colocó una valla digital, como un arco, en la entrada por Altamira. Algunos vecinos se quejaban de la iluminación que molestaba a los apartamentos porque, ahí habían unos apartamentos cerca y como había apartamentos cerca, pues la luz en las noches molestaba porque se colaba por las ventanas y había ciertas quejas por este asunto. Además, otros se quejaban de que la inversión que se está haciendo en ese tipo de cosas por las alianzas comerciales pudiera hacerse, por ejemplo, para mejorar algunos servicios de Salud Chacao o los módulos de Salud Chacao. Esto es parte de lo que fuimos revisando cuando coloca Chacao en el buscador o cuando ves ciertas problemáticas del municipio. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, de qué manera el Poder Legislativo puede contribuir o apoyar a estos vecinos. No, con todo gusto, pero estoy también segurísimo de que cuando tú entras al municipio de Chacao, vienes del municipio Sucre o vienes del municipio Libertador, sientes una diferencia sustancial en el alumbrado público, en que las plazas y los parques están en muy buenas condiciones. El vecino a lo mejor no te dice eso porque quizás uno o dos son los que están quejándose absolutamente de todo. Bueno, es que las quejas son de cosas malas, no de cosas buenas. Pero hay muchísimas cosas que se están haciendo bien. Este caso en particular, este arco del cual tú hablas, este es un arco que cumple absolutamente con todos los extremos establecidos en las ordenanzas. Bueno, incluso si ha ido mucho más allá, porque efectivamente algún vecino denunció que generaba mucha claridad en la noche y fue visitado en su casa, se hizo la revisión y el ajuste que correspondiera para que todo el mundo esté conforme. Nosotros somos una gestión que estamos muy cercana a los vecinos. Tenemos unos grupos de WhatsApp donde... Cuando dices somos una gestión, ¿a qué se refiere? Somos una gestión municipal del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y de la Contraloría Municipal. Pero deberían ser tres poderes separados, ¿no? Pero es un solo poder municipal que está dividido, así como cuando tú hablas de la gestión nacional, tú tienes diferentes poderes. Que se quejan por la separación de poderes, sobre todo quienes dirigen la oposición. Y nosotros precisamente cumplimos con el poder no solamente de legislar, sino también de controlar efectivamente la gestión, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista físico. Cuando se ponen las lámparas que está muy iluminado el municipio, son recursos aprobados por la Cámara Municipal. Igual cuando se pintan los brocales, cuando se mantienen las plazas en buenas condiciones, cuando se construyen pozos de agua profunda para que los habitantes del municipio de Chacao tengan agua frente a lo lamentable que el resto del país que está viviendo. Pero los Palos Grandes tuvo 2 semanas sin agua hace un poco, ¿no? Bueno, la situación de distribución de agua en el país es terrible. Sí. Y los vecinos de Chacao son privilegiados. Y en algún momento, si hay alguna falla, tenemos una dirección de obras que está presta con una cuadrilla para resolver cualquier contingencia, porque frente a los pozos de agua profunda y la red de distribución de agua que emana de esos pozos de agua profunda requieren una gestión de mantenimiento de todos los días, y esa gestión se está haciendo. Bien. Vamos a seguir con más. Tenemos otro bloque con Máximo Sánchez acá en nuestro programa. En la próxima parte vamos a hablar de otra de las quejas constantes de los vecinos, las grúas en el municipio. Esa quizás es la principal. Lo tildan de mafia, lo tildan de negocio de la alcaldía, lo tildan de que todos tienen su mano metida allí, de que el que cobra es el alcalde, de que cantidad de cosas por el asunto de las grúas y dónde pueden o no estacionar su carro en el municipio Chacao. Sobre eso vamos a hablar en la próxima parte, porque eso también pasa por
el poder legislativo del municipio. Ya volvemos con más. Dejamos una pregunta en el aire bien interesante. ¿De qué manera apoyan al vecino que se queja tanto por el tema de las grúas? No solo al vecino, al transeúnte de Chacao, porque Chacao es un municipio de tránsito. Sí, de tránsito. Hay muchísima gente que no es de allí, de ese municipio, pero seguramente las denuncias le llegarán a montón por el tema de las grúas, y algo pudiera hacer el Poder Legislativo respecto a este tópico. Fíjate, el tema de las grúas y de las multas está diseñado para generar orden dentro del municipio. Yo fui multado, bueno, debo asumirlo. ¿Quién se queja? Se queja quien se estaciona mal. No, yo me quejé por el precio. Está bien, pero me pareció exacerbado, honestamente. Chévere, pero hice una queja pública, de hecho. Ya voy a ir al tema del monto, pero primero, ¿a quién afecta el remolque, la multa o la etiqueta en el vidrio? ¿A quién se estaciona mal? Si usted no se estaciona mal, usted no va a ser ni multado, ni remolcado, ni tiene que pagar ninguna multa. ¿Y a qué bolsillo beneficia? Es que ese es un sistema que se autofinancia, porque esas grúas no son del municipio. Nosotros ahí estamos incentivando promotores, dueños de grúa, que es un sistema. Ellos viven de ese sistema. Ahora, eso no es lo malo es que tú no te debes estacionar mal. Pero la multa subió de precio, más allá del precio de la grúa. Está bien, pero es que no tienes que pagar ninguna multa si no te estacionas mal. Está diseñado. Y la multa, de hecho... Eso no se discute, no hay que pararse mal. Voy al monto. Nosotros, con toda la intención del monto, pusimos un monto alto, con el objeto de que sirva para que la gente prefiera estacionarse en los estacionamientos dedicados para ese tema. Nosotros remolcamos, por ejemplo, en la avenida que está al lado del centro comercial San Ignacio, el estacionamiento está ahí, a lo mejor la gente por flojera, por lo que sea, se estaciona ahí en la calle, está mal estacionado y es remolcado, y a lo mejor hubiese pagado mucho menos pagando el estacionamiento. Entonces la multa para el que se come la luz, para el motorizado que no se pone el casco, para todo eso tiene que ser alta, tiene que ser ejemplar, como pasa en cualquier país desarrollado del mundo. Pero resulta que el que es multado, el que le llevan el carro en la grúa, pues por supuesto que no va a estar agradado. Sin embargo, esa persona tiene la posibilidad de recurrir a la multa, y si puede demostrar de que estaba estacionado en un lugar que permitían el estacionar, esa multa es revertida. Bueno, ¿sabe que mi remolcada no fue legal? De hecho, fue injusta y me lo respetaron. Yo no pagué. Bueno, te lo estoy diciendo. Pero sí me estaba quejando del precio. Me parecía exacerbado. Ni en el primer mundo. Ni en el primer mundo. No voy a dar el monto porque no me corresponde. Bueno, lo puede dar usted. En el primer mundo es tan fuerte la multa que hasta la licencia te la suspende. ¿Y a dónde va la multa? ¿A qué bolsillo va la multa? Ese es un sistema que se autofinancia, te explico. No, el de las grúas. El de las grúas. ¿Y la multa? La multa son ingresos municipales. El tesoro municipal es uno solo. Con los recursos que ingresan, tanto por esta vía como por muchas otras, es que se compran las lámparas del alumbrado público, se mantienen las plazas, los parques, se construyen pozos de aguas profundas, se compran patrullas para la policía, se dota a Salud Chacao, en fin, a todo el ecosistema que representa el poder público municipal. Por cierto, aquí estuvo, en algún momento estuvieron, no estuvo nada más, estuvieron algunas organizaciones que hablan del tema de la policía, del estado de la policía en el país, y hablaban de la escuela de policía de Chacao, de la academia de policías de Chacao. De hecho, mostraban fotos de la situación de los baños, del techo, de algunos colchones que estaban allí quemados. ¿Qué pasa con la academia de policía de Chacao? Bueno, la academia la hemos venido rescatando, estaba cerrada. Es un logro de la gestión del alcalde Gustavo Duque, que ha venido siendo recuperada, pero eso es una tarea que es permanente. ¿Por qué el país está como está? Porque el gobierno nacional no invierte en producción de energía, en distribución de energía, en mantenimiento de embalses de agua, que no construyen, hace más de 24 años que no se construyen embalses de agua en Venezuela. Por supuesto, eso es en los hospitales, hay que invertir para el mantenimiento de los hospitales, el mantenimiento de las escuelas públicas. Eso no es una cosa que se hace una vez al año, eso tiene que ser permanente, una política permanente, y en Chacao eso funciona distinto al país. Por eso tú vas a una escuela municipal y la escuela está en buenas condiciones. ¿Cuánto gana un policía en Chacao? No,
definitivamente los salarios, voy a lo mismo. Nosotros tenemos que lograr el cambio político en Venezuela para rescatar el salario. Pero Nosotros hemos tenido una baja muy importante. Pero es uno de los municipios con mayor poder adquisitivo. Sí, sí, efectivamente. Cobran mayores impuestos, la multa es más cara, o sea, Sí, ¿cuánto gana un policía, cuánto gana una maestra? Te voy a decir un elemento clave para que puedas entender la dinámica financiera del municipio de Chacao. El municipio de Chacao en sus mejores momentos, estoy hablando de gobiernos de Leopoldo López y Emilio Braterón, llegó a tener casi 200 millones de dólares al año. Hoy en día no se llega al 10% de esa suma. Entonces, cuando tuvieron muchos recursos, se construyeron ambulatorios, edificios, escuelas, canchas, gimnasios verticales, en fin, una infraestructura muy importante que hoy en día con ese 10% que entra al municipio es muy difícil mantener la infraestructura que fue construida. Entonces, ese desafío de lograr que con esos pocos recursos mantener el municipio en las condiciones que actualmente está, eso merece un aplauso de mostrar que en una situación de dificultad económica, con una inflación que hemos tenido hiperinflación durante muchos años, tuvimos que meterle reingeniería, tanto desde el punto de vista legislativo como una reingeniería desde el punto de vista de la visión de cómo funciona el municipio, para que el municipio pueda seguir siendo ejemplo de gestión pública en Venezuela y en Latinoamérica. Claro, y es interesante también ver lo de la distribución de los recursos, como lo está expresando Máximo Sánchez acá en el programa, porque también ver que existen alianzas, que existen recursos que entran al municipio y que, por ejemplo, nosotros podemos ver un municipio donde entra y hay, como les dije, un arco digital bonito, en donde sale el alcalde, la foto del alcalde. Te aprovecho para decirte que ese arco no generó un gasto de un bolívar del Tesoro Municipal. Precisamente ahí es en donde tú tienes que pensar. Y la ganancia que genera, ¿para dónde va, por ejemplo? Fuera de la caja, para los ingresos municipales. Ese es un ingreso que no existía y ahora existe. La gente tiene que entender que el municipio tiene que vivir de algo. Pero usted sabe cuánto gana, por ejemplo, una maestra del municipio, municipal. Todos ganamos muy poco. Y no es un problema de Chacao, son los funcionarios públicos en Venezuela. Un jubilado, un pensionado, tiene ingresos de hambre y eso es lo que tenemos que corregir. Sí, todo. pero por ejemplo, la maestra no puede tener la camioneta que tiene usted o que tiene el alcalde y el policía tampoco. ¿Qué camioneta tengo yo? No, yo no sé, o sea, yo estoy poniendo un ejemplo. Bueno, no le he hecho la averiguación, no es mi interés, no es de mi interés. Averígualo. No es de mi interés. El carro que yo uso es del año 2007. No es de mi interés, solo, bueno, pero tampoco puede, lo que digo es, la maestra, el policía... Sí, yo lo entiendo y precisamente la respuesta es esa. En Venezuela hay un desequilibrio gigante entre los ingresos de los funcionarios públicos y lo que es el costo de vida. Bien. Y ahí es en donde nosotros tenemos que reflexionar y nosotros en Chacao en particular hemos tratado de pensar fuera de la caja y definitivamente nuestros funcionarios públicos ganan mucho más que el funcionario público del Libertador y de Petare, pero sigue siendo muy poco. Ahora, le pregunto, ¿en Chacao hay comercios ilegales? ¿Existen hoy? No podríamos llamarlos ilegales porque hay comercios que funcionan con amparados ante tribunales. Entonces, cuando están amparados ante tribunales y tienen medidas cautelares, tú no los puedes llamar ilegal porque hay una medida de un tribunal que lo ampara. O sea, no existe ninguno que esté fuera de zonificación. El que queda, el que construye hoy tú... O por lo menos permisados por ingeniería municipal. No, permisado por ingeniería municipal no. Tú compras una casa que es residencial, construyes ahí un restaurante, bueno, seguramente se te cierra, el municipio va y te cierra, te multa. Entonces tú como dueño del negocio te amparas ante un tribunal y así sigue funcionando. ¿La Fiscalía investigó al gobierno municipal de Chacao? ¿En qué contexto? Digo, en el contexto de la búsqueda, las pesquisas que estaban haciendo por temas de corrupción, donde Baruta se vio involucrada. Bueno, en Chacao se hizo alguna investigación. Vamos al caso de Baruta para que tengamos para cerrar, claridad. porque ya estoy fuera del tiempo. Ok, bueno, fíjate tú. ¿Qué tiene que ver un funcionario municipal con los recursos distraídos de una empresa nacional, que en este caso es Petróleos de Venezuela? Pero los permisos de construcción estaban firmados por la alcaldía. Apegados a la norma.
Ahora que tú uses como... No, pero hablaban de que estaban fuera de zonificación. No. Las Mercedes todas están amparadas en ordenanzas aprobadas ni siquiera por este Consejo Municipal, sino por periodos anteriores, desde la época en donde estaba como alcalde Enrique Capriles, Gerardo Bley, etcétera, etcétera. Todos están ajustados a la norma. Habrá que revisar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tú compras un terreno en las Mercedes y construyes ahí una torre con recursos que provienen de manera dudosa, ¿eso qué tiene que ver el funcionario municipal con eso? Por Dios. Bueno, pero ahí están. Habrá que revisar el recurso habrá que revisar lo que dice la Fiscalía respecto a ese tópico también. Bueno, Máximo Sánchez estuvo con nosotros acá en La Silla Franca. Agradecido, La Silla Franca siempre estará disponible para usted y para todo aquel que quiera venir a decir las cosas y a responder estas preguntas que seguramente en otros lugares no se hacen, o por lo menos no estamos acostumbrados a que se hagan, pero aquí estamos nosotros para hacerlas. Máximo Sánchez, secretario general del partido Fuerza Vecinal, y con él cerramos el programa del día de hoy, agradeciéndole su presencia y agradeciéndole a ustedes por la participación. Sin ustedes este programa no existe. Estamos súper agradecidos. Señores, francas noches.